Hola, yo soy Aurora y trabajo en el Instituto Cervantes de Belgrado. Y yo soy Jesús y también trabajo como profesor en el Cervantes de Belgrado. Pues los motivos que me llevaron a convertirme en tutora en prácticas principalmente fue porque para mí pues suponía el poder vivir una nueva experiencia dentro de mi carrera profesional. Siempre me ha interesado el tema de la observación de clases, había hecho varios cursos en observación y cuando en mi centro me propusieron, bueno, pues ser tutora de un profesor en prácticas, pues dije que sí, me apetecía mucho vivir la experiencia y poder tener la oportunidad de poner en práctica pues esos conocimientos teóricos que yo había visto en los cursos que había realizado. Ujú. Para mí, bueno, me identifico también con Aurora y por añadir alguna otra idea, otra motivación, bueno, aparte del aprendizaje personal que supone la tutorización de prácticas, porque tú mismo tienes que analizar muy bien tu actuación docente y también yo me lo planteo como un proceso constructivo, que aprovechar también el feedback que te da el profesor en prácticas, etcétera. Pues también porque el Instituto Cervantes de Belgrado está experimentando una demanda creciente de formación de profesorado eh, a la que, bueno, y se dirigen a nosotros y en ese sentido, pues trabajamos como tutores de prácticas también, ¿no? Sí, sí, es importante, Jesús, lo que has dicho, porque es precisamente en esas sesiones de retroalimentación que tenemos después con los profesores en prácticas donde también nosotros, los tutores, aprendemos mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una experiencia muy bonita para los dos, ¿no? Es una experiencia en la que todos estamos aprendiendo, ¿no? Nosotros como tutores y ellos como futuros profesores. Entonces, bueno, una buena Sí, la idea experiencia. de poder compartir también, bueno, lo que tú haces y que de alguna manera eso sirva para ayudar a lo mejor a otro profesor en el futuro o en su presente, ¿no? Si está ya trabajando. Pues Sí, siempre es muy positivo, ¿no? Es muy sí. gratificante, ¿no? Sí, aquí habíamos hecho anteriormente, bueno, habíamos sido observados por profesores que, pues, de reciente incorporación al centro, pero nunca habíamos tenido, hasta que empezó este programa con la sede, nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo de una manera, digamos, más formal, más pautada, ¿no? Y eso nos gustó. Y eso está muy relacionado con una de las preguntas que planteabais de los retos, ¿no? Que suponen para nosotros la autorización en prácticas, porque creo que la idea de poder trabajar en un proyecto común, el Instituto Cervantes desde Madrid, con un profesor en práctica y con nosotros supone ponerse, bueno, trabajar en común y Uh -huh. desarrollar una serie de herramientas, por ejemplo, muy concretas, a través de las cuales todos tenemos que, bueno, orientamos, por ejemplo, al profesor en práctica. Es decir, que hay una serie de elementos que compartimos que te ayudan por un lado, a pues, mejorar tu clase y al mismo tiempo Sí, estandarizar un poco todo el proceso, ¿no? Que creo que ayuda sí. mucho a todos. O sea, un proceso muy constructivo para todos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, el primer gran reto quizá es cómo transmitir o cómo poder hacer ver a través de tus clases a ese profesor en prácticas, pues que él identifique esas cosas que él ha vivido de una forma más teórica durante el curso, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, un reto es no quedarnos solamente en la clase que va a observar, sino ir más allá y poder ofrecerle a este profesor pues una visión más amplia, ¿no? Del contexto de enseñanza en el que nosotros trabajamos. ¿Qué significa ser profesor en un instituto Cervantes? ¿Cómo ponerle en contacto pues con todas las con los otros departamentos, no solo con académica, sino cultura, con la biblioteca, bueno, desde la persona que trabaja en la puerta, o sea, presentarle a todas las personas del centro, mostrarle nuestros recursos. ¿Qué significa trabajar en una sala de profesores? ¿No? Yo creo que eso para un profesor que empieza a dar clase también es importante, ¿no? Otra idea más relacionada con el reto es, por ejemplo,
Bueno, a mí me gusta mucho las sesiones de retroalimentación porque como cada profesor es único, tengo la sensación de que se necesita una cierta sensibilidad de crear un espacio de confianza con el profesor en prácticas que la convierten en un desafío en muchos sentidos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una profesora que se bloqueó en una de sus sesiones y que luego en la sesión de retroalimentación posterior pues fue muy interesante porque tuvimos que conducir un poco entre los dos, pasar de la negatividad que había supuesto cómo se había sentido ella en la sesión para luego darse cuenta de que por otro era una forma de aprendizaje, ¿no? Se Claro. podía ver una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido me parecía muy positivo, tanto para los dos, Sí. por ejemplo. Por eso también creo que uno de los grandes retos de la observación de clases es que la incorporemos en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, para que perdamos ese miedo, ¿no? O esa sensación de a lo mejor sentirnos criticar. Tenemos nosotros también cuando estamos siendo tutores de prácticas, de nuestro papel es también transmitir pues mucha tranquilidad, verlo como algo positivo, como una herramienta en la que vamos a aprender todos y no como una amenaza, ¿no? O algo negativo, sino todo lo contrario. Y ese podría ser, por lo tanto, uno de los, a lo mejor, consejos, ¿no? O de los Sí, muchos consejos que le daríamos a un futuro tutor en prácticas, sí, ¿no? la idea de crear ese ambiente distendido con el tutor en prácticas, con el profesor, para que todo sea mucho más fluido, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Muy bien.